Por primera vez desde sus horribles asesinatos, escuchamos al hijo mayor de Rob y Michelle Rayner, el hermano de Nick Rayner, el presunto asesino de sus padres. Ahora ha roto su silencio y nos deja ver lo que él llama su pesadilla viviente. Esto es Escándalo, presentado por Law and Crime. Yo soy Sierra Gillespie. En diciembre de 2025, noticias devastadoras dominaron los titulares en todo el mundo. La poderosa pareja de Hollywood, Rob Rayner y su esposa Michelle Singer Rayner, estaban muertos, asesinados dentro de su propia casa. Y en un giro increíble, fue el propio hijo de Rayner, Nick, quien ahora está acusado de atacar a sus padres con un cuchillo dentro de su casa en Brentwood. Nick, de 32 años, fue arrestado horas después en el área de Exposition Park en Los Ángeles y desde entonces ha sido acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales. Esas circunstancias son que supuestamente usó un cuchillo para cometer este macabro doble homicidio. Desde entonces ha habido nuevos desarrollos en la batalla legal de Nick, pero no hemos escuchado mucho de quienes están directamente relacionados con la familia Rayner. Su dolor se estaba mostrando en este escenario internacional, ya que la historia de la familia en la televisión y el negocio del cine los hacía increíblemente conocidos. Pero Jake, el hermano mayor de los Rayner, rompió su silencio justo este mes, publicando un ensayo sobre la pérdida inimaginable en Substack. Lo tituló simplemente Mamá y Papá y le puso como subtítulo El centro de mi vida. Junto con historias sobre crecer con Rob y Michelle, a quienes describió como sus, cito, guías, Jake también publicó fotos de su infancia con ambos padres. Y solo con ver las fotos es claro que realmente se amaban y realmente amaban a sus hijos. Y quiero resaltar algunos de los nuevos detalles que ahora hemos obtenido de esa publicación. Y luego profundizaremos en lo último sobre el caso de Nick y la fecha de su próxima audiencia. Pero comencemos con esto. Jake inicia su ensayo revelando algo que realmente solo agrava el dolor. El día que asesinaron a sus padres, el 14 de diciembre, él en realidad estaba en un homenaje en memoria de para uno de sus mejores amigos que había fallecido un par de semanas antes. Así que ya de por sí, este es un día realmente difícil. Pero durante ese tiempo, Jake recibe 2 llamadas telefónicas de su hermana menor, Romy. La primera para decirle que su padre, Rob, había muerto. Y luego una segunda llamada que revela que su madre, Michelle, también está muerta. Según varios informes, Rob y Michelle se suponía que iban a recibir masajes el 14 de diciembre y cuando la masajista llegó a la casa y no pudo entrar, terminó contactando a Romy cuando nadie abrió la puerta. Supuestamente, Romy encontró a sus padres masacrados dentro de su casa. Sobre todo esto, Jake escribe, cito, nada puede prepararte para lo que se siente perder a ambos padres instantáneamente al mismo tiempo. Es demasiado devastador para comprenderlo. Todavía me despierto cada mañana teniendo que convencerme de que no es un sueño. Esta es realmente mi pesadilla en vida. Jake dice que lo persigue la violencia de los últimos momentos de sus padres. Continúa escribiendo, cito, ni siquiera puedo empezar a ponerme en el lugar de mis padres. Pero algo en lo que no dejo de pensar es a lo asustados que debieron haber estado. Eran las últimas personas en el mundo que merecían lo que les pasó. Personas cercanas le han dicho a varios medios que Nick, quien, por cierto, supuestamente había luchado con adicciones y problemas de salud mental durante la mayor parte de su vida, al parecer había estado viviendo en una casa de huéspedes en la misma propiedad en Brentwood. Y no está claro qué pudo haber provocado un ataque tan brutal. Sabemos que la noche antes de sus asesinatos, el sábado 13 de diciembre, Rob y Michelle fueron invitados a la fiesta anual de Navidad de Conan O'Brien, y al parecer preguntaron si Nick podía acompañarlos. Durante la fiesta, supuestamente vieron a Nick comportándose de manera un poco extraña, incomodando a la gente, incluyendo, por cierto, a Bill Hader, ex integrante de SNL, con quien al parecer tuvo un encuentro algo incómodo. Y en ese momento, o le pidieron a Nick que se fuera, o Rob y Michelle dijeron, está bien, vámonos todos juntos. De cualquier manera, todos se fueron de la fiesta y al día siguiente, Rob y Michelle serían encontrados muertos. El ensayo de Jake Rayner continúa y dice, cito, cada día desde entonces ha sido horrible. Cada reunión que tenemos, cada persona con la que hablamos, cada lágrima que derramamos, cada momento que vivimos está conectado con el asesinato de nuestros padres. En medio de intentar procesar el momento más devastador de tu vida, el mundo exige reuniones, papeleo, decisiones y explicaciones, como si la documentación tuviera que venir antes que el duelo.
Jake también habló sobre el hecho de que crecer entre la realeza de Hollywood hizo que su infancia fuera un poco diferente a la de la mayoría de las personas, pero sin importar quiénes fueran para los demás, para él eran su mamá y su papá, las dos personas más cercanas a él en el mundo. Él dice, cito, no se me escapa que pude tener estas experiencias increíbles que la mayoría de las personas no tienen por quiénes eran mis padres. Pero cambiaría cada juego de los Dodgers, cada obra de Broadway, cada vacación si pudiera pasar solo una hora más hablando con ellos y decirles adiós. Jake terminó su ensayo diciendo, mi objetivo al escribir esto es ofrecer una perspectiva, no solo sobre lo que perdí, sino también para celebrar lo que mis padres significaron para mí. Mucha gente me ha dicho, ni siquiera sé qué decir, y no los culpo. Si yo estuviera en medio de esta tormenta de porquería, tampoco sabría qué decir. Es demasiado específico, demasiado oscuro. Perdimos a más de la mitad de nuestra familia esa noche de la manera más violenta imaginable. Claro, perder a uno de tus padres es devastador, pero nada se compara con perder a los dos al mismo tiempo. Y además de eso, que tu hermano esté en el centro de todo. Es casi imposible de procesar. Entiendo que la gente tenga preguntas sobre lo que pasó. Algunas de esas respuestas llegarán con el tiempo, pero hay partes de esto que solo le pertenecen a nuestra familia. Y mantenerlas en privado es la única manera de proteger lo poco que queda de algo que nos fue arrebatado. ¿Qué demonios le dices a alguien que está viviendo esta realidad? La verdad es que no hay nada que decir. Solo pido amor y compasión, los mismos principios que guiaron la vida de mis padres. En este momento, el hermano menor de Jake, Nick, está detenido en la cárcel del condado de Los Ángeles, enfrentándose a la posibilidad de cadena perpetua o incluso la pena de muerte si lo declaran culpable de doble asesinato. Aunque por ahora hay una moratoria sobre la pena capital en California. Y aunque Jake no parece abordar directamente el arresto de su hermano ni los cargos en este ensayo, hay rumores circulando de que Jake y Romy han cortado por completo el contacto con su hermano y lo han sacado de sus vidas. Te contamos por primera vez a principios de este mes sobre una fuente cercana que habló con Radar Online acerca de un supuesto libro revelador que, según se informa, Nick quiere escribir. Esa persona interna le dijo al medio, y cito, Rainer quiere destapar los secretos sórdidos de sus padres a los que estuvo expuesto como un niño privilegiado de Hollywood y contar su versión de la historia detallando por qué sus padres fueron asesinados en su propia cama. La misma fuente dijo, y cito, él quiere mencionar la mayor cantidad de nombres posible y causar tanta vergüenza como pueda. Y cuando se trata de sus hermanos, la fuente supuestamente dijo, y cito, para los miembros sobrevivientes de la familia, él es Satanás encarnado. Ellos pasarán el resto de sus vidas tratando de recuperarse del trauma y el dolor horrible que él les ha causado. Y ahora, la idea de que él va a aumentar su agonía con este libro revelador perverso va a hacer que su dolor y sufrimiento sean aún peores. La última vez que vimos a Nick se veía demacrado, con la cabeza rapada y usando un uniforme de prisión en su lectura de cargos en febrero pasado. Su defensora pública presentó una declaración de no culpabilidad en su nombre durante esa audiencia. En nombre del señor Rainer, renuncia usted a la lectura y explicación de sus derechos, incluyendo los derechos de las Fuerzas Armadas y veteranos. Presenta una declaración de no culpabilidad, negando todas y cada una de las acusaciones especiales, agravantes y cargos relacionados con armas de fuego. Sí, señor. Se registra una declaración de no culpabilidad en nombre del señor Rainer. La jueza también confirmó con Nick que estaba de acuerdo en retrasar su audiencia preliminar, la cual normalmente ocurre poco después de la lectura de cargos. Señor Rainer, usted tiene derecho a una pronta audiencia preliminar. Esa es una audiencia preliminar dentro de 10 días hábiles y 60 días naturales a partir de su lectura de cargos. Su lectura de cargos es hoy. ¿Entiende que puede renunciar a esos derechos para que su caso se posponga hasta el 29 de abril de 2026 como día cero de 30 días naturales? Con el entendimiento de que su audiencia preliminar puede comenzar dentro de los 30 días naturales a partir del 29 de abril. ¿Y la abogada se une a la renuncia? Sí, lo hago. El tribunal determina que el señor Rainer ha hecho una renuncia consciente e inteligente de su derecho a una audiencia preliminar sin demora dentro de 10 días hábiles y 60 días naturales y que su abogada del caso se une a esa renuncia. La acusada está de acuerdo en que la próxima fecha en la corte, el 29 de abril de 2026, es el día cero de los 30 días naturales. El asunto se asigna, para todos los efectos, por la jueza supervisora del calendario maestro penal. El asunto se asigna, para todos los efectos, a la jueza Samoda en el departamento 108. Le dice a Risa Randall. Sí. Ha fallado desde que me voy. Anteriormente en el caso, Nick tenía un abogado de alto perfil que lo representaba, Alan Jackson. Jackson es el aclamado abogado defensor penal que representó a Karen Reed en su juicio en Massachusetts, cuando fue absuelta de asesinar a su novio, un oficial de policía.
Pero poco después de tomar el caso Rayner, Jackson inesperadamente se retiró como abogado de Nick, aunque sí les dijo a los reporteros fuera de la sala del tribunal que Nick no es culpable de asesinato. Esta mañana tuve que retirarme como abogado de Nick Rayner. Circunstancias fuera de nuestro control, pero más importante aún, circunstancias fuera del control de Nick han dictado que, lamentablemente, nos sea imposible continuar con nuestra representación de Nick. Legal y éticamente tengo prohibido explicar todas las razones. Sé que esa es una pregunta que todos tienen en mente. Esperamos que el defensor público intervenga. Ya ha sido designado y protegerá eficazmente los intereses de Nick Rayner mientras avanza en el sistema. Pero que quede claro, muy claro, mi equipo y yo seguimos profundamente comprometidos con Nick Rayner y con lo que más le conviene. De hecho, sabemos que no solo estamos convencidos, sabemos que el proceso legal revelará la verdad sobre las circunstancias que rodean este caso. El caso de Nick. Sabes, se ha publicado mucho últimamente durante las últimas 3 semanas. Se ha publicado mucho sobre Nick, sobre su familia, sobre las circunstancias. Hay muchas especulaciones impresas. El 15 de diciembre, en las primeras horas de la mañana, yo estaba en Nueva York en ese momento y recibí una llamada. Mi equipo y yo dejamos todo, y durante las últimas 3 semanas nos hemos dedicado por completo. Literalmente cada hora que estábamos despiertos la dedicamos a proteger a Nick y sus intereses. Hemos investigado este asunto de principio a fin. Lo que hemos aprendido, y puedes apostar tu vida a esto, es conforme a las leyes de este estado, conforme a la ley de California, Nick Rayner no es culpable de asesinato. Anótenlo. Anótenlo. Le deseamos lo mejor de lo mejor en el futuro, y eso es todo lo que tengo por hoy. Y hablaremos de todo eso un poco más en la audiencia. Pero primero quiero hablar sobre la audiencia preliminar porque esperamos que se fije una fecha para eso esta misma semana. Y durante esta audiencia preliminar, el tribunal decidirá si hay suficiente evidencia para proceder a un juicio. Así que podemos esperar que los fiscales presenten al menos parte de su evidencia contra Nick en ese momento. Bueno, mientras tanto, quiero hablar con una experta sobre todo esto, ya sabes, sobre cómo está el caso ahora y lo que aprendimos del ensayo de Jake Rayner. Así que vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Es una amiga del programa exfiscal federal Nima Romani. Nima, como siempre, es un gusto verte. Gracias por venir a Escándalo. Y empecemos con este nuevo ensayo explosivo escrito por el propio Jake Rayner. Dime, ¿qué opinas al respecto? Sierra, gracias por invitarme como siempre. Obviamente es un caso trágico y él lo menciona en su ensayo. Imagínate perder no a uno, sino a ambos padres al mismo tiempo en este horrible y espantoso asesinato, ya sabes, siendo apuñalados hasta la muerte en tu propia habitación. Y por supuesto con tu hermano como sospechoso en el caso, es probable que sea condenado y pase el resto de su vida en prisión. De verdad, en un abrir y cerrar de ojos, tu familia simplemente se desmoronó por completo. Así que mi corazón está con Jake y su hermana. No puedo imaginar por lo que está pasando en este momento. Y, ¿sabes? Mientras revisaba todos mis casos, trato de ponerme en el lugar de los sobrevivientes, de las víctimas. Y mientras pasaba por esto, pensaba, ¿sabes? Recientemente mi papá falleció. Afortunadamente tuve a mi hermana, ¿sabes? Para llorar conmigo. Y me ponía en el lugar de Jake Rayner pensando, bueno, ¿y si mi hermana o mi hermano fuera quien estuviera acusado de matar a mi padre? Y eso es lo que está pasando aquí. Quiero decir, es algo con lo que ninguno de nosotros afortunadamente ha tenido que lidiar, pero es algo realmente impactante y devastador. Y una de las cosas que él mencionó, por cierto, en el ensayo es que muchos de nosotros todavía tenemos preguntas y algunas serán respondidas. ¿Qué opinas sobre eso? Quiero decir, a medida que avanzan las audiencias en la corte, ¿sabes? Si llegáramos a ir a juicio, ya se vislumbra una audiencia preliminar. Es ahí cuando podrían responderse más de nuestras preguntas. Creo que sí. Creo que la gran pregunta que todos se hacen es ¿por qué, verdad? Hay reportes de una discusión la noche anterior en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien. ¿Tuvo que ver con eso? Fue algo que estuvo presente durante semanas, meses, tal vez incluso más tiempo, ¿verdad? ¿Qué haría que alguien matara a sus padres? ¿Fue solo un episodio psicótico, un problema de salud mental? ¿Estaba pasando algo más? Exacto.
Creo que el único caso realmente similar, obviamente, aquí en Los Ángeles y que ya tiene tiempo, es el de los hermanos Menéndez, ¿verdad? ¿Sabes qué podría hacer que alguien quiera matar a sus padres? Y obviamente en ese caso, ya sabes, hay mucha gente que, ya sabes, ve la serie de Netflix Monsters o alguna de las otras coberturas de ese caso y piensan que fue por el abuso sexual de José. Y de ninguna manera estoy sugiriendo que Rob Reiner fuera abusivo. Ya sabes, y obviamente hay personas que están viendo esto que creen que fue solo, ya sabes, por beneficio económico y que eran dos chicos mimados de Beverly Hills. Sabes, tengo amigos, estoy aquí en Los Ángeles, que fueron a la preparatoria con ellos, así que lo conocían bien. Así que creo que va a salir mucha más información en el juicio sobre por qué Nick Reiner hizo esto. Ciertamente no es una excusa legal, ¿verdad? No va a ser una defensa en el caso. Pero creo que esa es probablemente la pregunta que realmente todos están haciendo. ¿Qué podría llevar a alguien a matar a sus padres? Y me refiero en general a una persona normal. Si la acusan de matar a sus padres, lo vamos a cubrir en Law and Crime, ¿verdad? Eso en sí mismo es algo horrible de lo que te acusen. Pero luego, cuando le agregas el hecho de que se trata de Rob Reiner y Michelle Singer Reiner, filántropos muy queridos, o sea, las películas y programas de televisión, ella era fotógrafa y productora. Eran personas muy queridas y apreciadas. Así que tener eso, de alguna manera, aumenta la duda de todos sobre por qué, cuál es el motivo. Y mencionaste, bueno, tal vez no sea una defensa, pero quizá una explicación. Sin embargo, él tiene que tener algún tipo de defensa. Entonces, ¿qué vía podrían tomar? Sé que él tiene un historial de adicción, ya sea alcoholismo o abuso de drogas, cosas así. ¿Será esa la vía que tal vez tome su defensa? Sin duda, definitivamente quiero hablar sobre las defensas, pero tienes toda la razón, Sierra. Y puedo decirte que, obviamente, he aparecido mucho en Scandal, simplemente en Law and Crime en general. Y obviamente ese es el género del true crime. Pero la razón por la que este caso va a ser tan grande es realmente, yo lo llamo el triple golpe. Así que hago mucha televisión y hablo con muchos reporteros y productores y principalmente caen en tres categorías. Y este caso cumple con las tres. La primera es el true crime, obviamente, ¿no? Alguien matando a sus propios padres. Ese es un caso que cubriríamos. Obviamente está el factor de entretenimiento, ¿verdad? A la gente le encantan las celebridades y siguen los casos de celebridades, aunque no sea true crime, cualquier tipo de disputa legal que involucre a celebridades. Y el tercer tipo de caso que cubro mucho es la política. Y ya sabes, Rob Reiner estaba muy involucrado políticamente y hay personas que tienen opiniones muy fuertes sobre él por eso. Así que cuando tienes true crime, entretenimiento y política que se cruzan, creo que este será probablemente el juicio más grande desde el de Ojo aquí en Los Ángeles. Creo que estará al nivel del de Johnny Depp y Amber Heard en cuanto a cobertura. Y la razón por la que digo juicio cierra es porque este caso casi con toda seguridad irá a juicio. Y la razón por la que va a ir a juicio es que si eres el fiscal de distrito Nathan Hochman, no puedes ofrecer ningún tipo de acuerdo favorable en este caso, ¿verdad? Este es un caso de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, así que si eres la defensa aquí, vas a llevar este caso hasta el juicio. Ahora sé que la gente está mirando, están diciendo, bueno, existe la posibilidad teórica de la pena de muerte. Ahora, lo que yo diría es que no ha habido una ejecución en California en 20 años. No es una posibilidad realista donde tengas una situación como la de Brian Kohberger en la que alguien se va a declarar culpable, aceptar una sentencia de cadena perpetua en prisión para evitar ser condenado a muerte y estar en el corredor de la muerte. Pero sé que te he estado hablando y no respondí tu pregunta. Voy a responder esa pregunta. Creo que podrías ver una defensa de no culpabilidad por insanidad mental. Sabes, durante el corto periodo de tiempo en que Alan Jackson estuvo en el caso, él es por supuesto el abogado de celebridades que, ya sabes, está aquí en Los Ángeles. Él representó a Karen Reed. Empezaste a ver artículos. Y no estoy diciendo que hayan sido plantados, pero está la sala del tribunal y está la opinión pública. Y los abogados muy buenos que manejan casos de celebridades saben cómo colocar esos argumentos en los medios. Empezaron a hablar sobre sus problemas de salud mental y los cambios en su medicación. Así que me parece que esa probablemente será la defensa aquí. Pero esa es una defensa muy difícil, Sierra. La no culpabilidad por insanidad mental exige que la defensa pruebe, la carga está en ellos, demostrar que debido a una enfermedad o trastorno mental, el acusado no entiende la naturaleza ni las consecuencias de sus acciones. Básicamente, que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Si eres lo suficientemente coherente como para discutir con tus padres la noche anterior en una fiesta navideña y puedes huir e irte a un hotel en Santa Mónica y limpiarte y lavar toda esa sangre, eso no me parece a alguien que sea legalmente insano, pero no creo que eso detenga a la defensa de intentar presentar esa teoría.
Quiero decir, él tiene derecho a una defensa. Si eso es lo mejor que tienen, tiene sentido que intenten irse por ese camino. Sin embargo, estoy de acuerdo. Quiero decir, creo que va a ser una batalla cuesta arriba si ese es el camino que toman. Y como mencionaste, Nima, hay tantas cosas diferentes de las que podríamos hablar en este caso, ya sea la pena de muerte. Mencionaste la fiesta de Conan O'Brien. Es posible que veamos a Bill Hader testificar. Jane Fonda estuvo ahí. Quiero decir, todo el tema de las celebridades, pero también hablaste de Alan Jackson. Y esto es algo que también quiero discutir porque sé que muchos de nuestros espectadores, por supuesto, siguieron los juicios de Karen Reed en plural, donde Alan Jackson fue, ya sabes, el peso pesado principal ahí. Sé que él también representó a Kevin Spacey, quien finalmente fue absuelto. Aquí en Massachusetts, todos los cargos fueron retirados, así que, ya sabes, él es de los grandes. Por supuesto, Nick Rayner iba a contratarlo, pero ahora se ha apartado del caso, y no tenemos una confirmación al 100% de por qué se apartó. Sin embargo, sí habló con mi compañero de trabajo. Sé que tú has hablado con él, Jesse Weber, muchas veces, y como que insinuó que podría haber sido una cuestión de dinero, y esto me lleva a mi siguiente pregunta. La idea de que tal vez los hermanos Rayner, Romy y Jake, hayan dejado completamente fuera a Nick Rayner, lo que significa que él no tiene acceso a la fortuna de los Rayner, por así decirlo, para, ya sabes, continuar con su defensa o pagar cosas así. ¿Qué opinas sobre su cuenta bancaria y todo eso? Sí, o sea, estoy de acuerdo. Y de nuevo, solo es especulación, pero creo que también se trataba de dinero. Porque mira, este va a ser un caso muy caro de defender, ¿verdad? Va a llegar al rango de 7 cifras, $1 millón para cuando todo termine. Y luego no es solo Jackson, también cualquier asociado, expertos, es caro. Y si tomas este caso, no es un caso que vayas a resolver con un acuerdo. Este es un caso que vas a llevar hasta el juicio por las razones de las que ya hablamos. Así que, obviamente, California tiene leyes que impiden que un asesino herede. Así que si matas a tus padres, quedas desheredado, no importa si es un testamento o un fideicomiso. Eres el beneficiario de alguna otra cuenta bancaria u otro instrumento legal, quedas fuera. Entonces, de repente, como dijiste, la pregunta es, si ese dinero va a Jake, y supongo que es una cantidad considerable, Jake y Romy, ¿verdad? Los hermanos, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a pagar la defensa legal de su hermano o él va a estar solo? Así que no sé cuál es su decisión. Ciertamente Jake no habló de eso en su ensayo, pero el hecho de que ahora tengamos un defensor público me lleva a creer que Nick Rayner no tiene sumas significativas de dinero. E incluso si tenía dinero antes de estos asesinatos, no creo que fuera una cantidad significativa. Está viviendo en la casa de huéspedes de sus padres, ¿verdad? No vive solo. Él tiene este problema de drogas bastante bien documentado, o al menos lo tenía. Me sorprendería si, ya sabes, Rob y Michelle Rayner le estuvieran dando sumas significativas de dinero a su hijo si realmente creían que tenía un problema de drogas. Y tienes razón. Quiero decir, algunas de las acusaciones que hemos visto son que tuvieron esta fuerte pelea después de la fiesta de Navidad de Conan O'Brien. Porque tal vez quizás él había recaído, quizás hay algunos reportes de que Rob y Michelle le decían, ¿sabes qué, Nick? Nos encantaría que pudieras volver a un centro de rehabilitación, que buscaras tratamiento. Así que, bueno, espero que estas sean algunas respuestas que tengamos. Pero también mencionaste la ley que impide que un asesino herede. Y quería hablar de esto y de la ley del hijo de Sam. Así que explícame esto. Ha habido algunos rumores de que Nick Rayner, desde la cárcel, porque ahora mismo está en la cárcel del condado de Los Ángeles, está escribiendo un supuesto libro revelador donde quiere dar nombres y, ya sabes, destapar estas conspiraciones de Hollywood. ¿Pero puede ganar dinero con eso si es declarado culpable? O sea, por ahora es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No ha sido condenado, pero enfrenta cargos bastante serios. Entonces, ¿cómo funciona todo eso? Sí. Esa es una gran pregunta, Sierra, y mucha gente no lo sabe, depende del estado. Obviamente, ya sabes, hemos hablado de Rex Hurlman, ¿verdad? Y lo que está haciendo su esposa. Él es el asesino serial de Long Island. Así que las leyes que impiden que el asesino herede están vigentes en California. No puedes heredar si matas a tus padres. Pero las leyes Son of Sam han sido más o menos anuladas por violar la primera enmienda. Así que en California, créelo o no, Nick Rayner podría beneficiarse de contar esta historia de una manera que tal vez no podría en otros estados. Y obviamente, como ya hemos hablado, va a ser la historia más grande. E imagina el juicio, como dijiste, ya sabes, Conan O'Brien, Hader, Fonda, Larry David. Quiero decir, hay muchas personas que van a ser posibles testigos en este caso. Va a ser un quién es quién. El juicio más grande, sin duda, en la memoria reciente aquí en Los Ángeles, va a ser un circo. Y creo que esos documentales de seguimiento obviamente van a ser grandes. Esperaría verlos en todas las cadenas principales porque es una historia enorme.
Quiero decir, tiene sentido, ¿no? Porque muchos de nosotros que no vivimos en Los Ángeles, o incluso los que sí vivimos, estamos interesados en cómo es vivir ese tipo de estilo de vida. Hay una razón por la que existe Network o Us Weekly, ya sabes, para que personas de todo el mundo estén interesadas en cómo es este tipo de vida. Y como dices, aunque no haya crimen real involucrado, pero cuando sí lo hay, todos queremos saber. Algunos de los reportes decían que Billy Crystal fue una de las primeras personas en llegar a la escena porque, claro, él era el mejor amigo de Rob Reiner, creció, ya sabes, con los niños. O sea, imaginar que existe la posibilidad de que Billy Crystal suba al estrado y hable sobre cómo encontró todo es simplemente una locura. Pero otra cosa que mencionaste también, si Nick Reiner realmente está escribiendo esto desde la cárcel en este momento, como si realmente estuviera escribiendo este libro revelador, podría ganar dinero con él, como dijiste. Pero es posible que si él está, ya sabes, escribiendo en un cuaderno, lo que sea en este momento, que estos, supongo, diarios o anotaciones en el cuaderno puedan usarse en el juicio como pruebas. Pueden. Obviamente cualquier cosa que diga o escriba puede ser usada en su contra. Entonces, ya sabes, si yo le estuviera aconsejando y esto es algo que él quiere hacer y legalmente puede hacerlo bajo las leyes Son of Sam de California, yo diría que no vamos a hacer nada hasta que termine este juicio, ¿verdad? Porque lo último que quieres es que una declaración que le des a un reportero o a un productor o algo que escribas sea usado en tu contra. Y cualquier entrevista, si hay una entrevista, me aseguraría de estar presente. Probablemente no aprobaría ni autorizaría ninguna entrevista en este caso, especialmente si tu argumento es inimputabilidad por trastorno mental, ¿verdad? Si empiezas a ver el tipo de defensas en un caso de asesinato, ¿verdad? Y cubrimos muchas de ellas aquí en Escándalo, pero generalmente caen en una de 3 o 4 categorías, ¿verdad? La primera es no fui yo. Creo que va a ser muy difícil para Nick Reiner argumentar que no fue él. Supongo que va a haber montones de pruebas de ADN, sangre, video, huellas dactilares, lo que sea. La evidencia forense va a estar ahí, probablemente también video. La segunda es que no tenía la intención de hacerlo. ¿Podrías ver algún tipo de argumento de homicidio menos grave? Algo así como un arrebato de pasión. Es muy difícil. De nuevo, ya sabes, si tienes una discusión la noche anterior, regresas, tomas un cuchillo, argumentar que es homicidio menos grave. De hecho, esto se argumentó en el caso de Nipsey Hussle, que no fue un asesinato intencional en primer grado, que fue homicidio menos grave debido a algunas palabras provocadoras. Pero de nuevo, el acusado en ese caso regresó a su auto para conseguir un arma y volvió. Y eso es demasiado tiempo para considerarse un arrebato de pasión. La tercera es la legítima defensa, ¿verdad? Y obviamente sabemos que Rob y Michelle Reiner son mucho mayores, especialmente Michelle. No puedo imaginar ningún argumento viable de legítima defensa. Y la última consiste en negar esa intención y alegar inimputabilidad por trastorno mental, ¿verdad? Creo que probablemente tienen que caer en esa última categoría. Así que si tienes a tu cliente, ya sabes, dando entrevistas con Oprah o Barbara Walters o quien sea, probablemente no sea alguien que vaya a ser considerado inimputable por trastorno mental. Creo que eso va a perjudicar esa defensa, así que me sorprendería mucho si vemos algo así. Sí, tiendo a estar de acuerdo. Quiero decir, me encantaría entrevistarlo aquí en Escándalo, me encantaría hablar con él. Pero si yo fuera su abogada defensora, le diría que se mantuviera alejado de todo eso hasta que terminemos con el juicio y todo lo demás. Y supongo que eso me lleva a mi última pregunta para ti, Nima. Siento que todavía estamos en una etapa muy temprana de todo esto. Tengo que recordarme a mí misma que ni siquiera hemos tenido una audiencia preliminar todavía, pero eso está en el horizonte. Es algo que estamos esperando y que debería decidirse, creo, tan pronto como esta semana, una fecha para la preliminar. ¿Cuáles son tus hipótesis sobre todo eso? ¿Y qué implica realmente? Creo que vamos a ver que este caso será desestimado. Obviamente tenemos otro caso que está ocurriendo ahora mismo en Los Ángeles, un caso importante, el caso de David Celeste Rivas, donde la defensa no está renunciando a los plazos y está insistiendo en una audiencia preliminar inmediata. Eso va a suceder pronto a menos que algo cambie para cuando esto se transmita, pero normalmente en estos casos de asesinato de alto perfil, y lo estamos viendo en Tyler Robinson, ¿verdad? ¿Sabes? Lo que la defensa quiere hacer es obtener todo el material probatorio, revisarla y tener tiempo para preparar su caso para la audiencia preliminar. Así que me sorprendería mucho, Sierra, si este caso va a juicio antes de 2027. Sé que no es lo que la gente quiere escuchar, pero es el derecho de la defensa a un juicio rápido. Este es un caso de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los jueces normalmente le van a dar a la defensa el tiempo que necesiten para prepararse. Y en un caso como este, tienes que asegurarte de tener a tus expertos. Ya revelaste todos los medicamentos, todas las drogas y todo. Así que no creo que vayamos a ir a juicio pronto. Y ciertamente ni siquiera creo que tengamos una fecha confirmada para la audiencia preliminar todavía. Así que tal vez tengamos eso tan pronto como esta semana. Ya veremos.
Sí, tiendo a estar de acuerdo contigo, Nima, porque estos son cargos enormes que se le imputan. Y tienes razón. Quiero decir, tal vez la posibilidad de pena de muerte, aunque no es muy probable aquí, especialmente por la moratoria en California. Pero de cualquier manera, cadena perpetua sin libertad condicional, eso es enorme. La defensa va a querer asegurarse de tener todo en orden. Y lo mismo para la fiscalía también, porque como mencionaste, el mundo está mirando. Así que solo tendremos que esperar y ver qué pasa. Nima Romani, gracias por acompañarnos hoy en Escándalo, y estoy segura de que te tendremos de vuelta muy pronto. Por supuesto, gracias por invitarme, Sierra. Me alegra estar de vuelta y estoy seguro de que vamos a estar hablando de este caso por bastante tiempo. Y hasta aquí nos deja por ahora el episodio de hoy de Escándalo. Si te gustó lo que viste y quieres ver más o conectarte conmigo en redes sociales, puedes encontrarme en Instagram como Sierra Gillespie. Gracias por ver el episodio de hoy de Escándalo. Como siempre, soy tu anfitriona Sierra Gillespie y nos vemos la próxima vez.